RTP. 11:09, ya estaremos abordando otros temas. No lo hago esperar más al doctor Julio César Cueva para que nos acompañe. Con ustedes divertido conversar, micrófonos, pero más divertido fuera de los micrófonos. Así que vamos a traer mucho de esto de nuestra conversación ahora. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, yo muy bien, muchísimas gracias por la gentileza de invitarme. A usted, gracias. Estaba programado para el día lunes, pero el doctor resulta que da como 500 horas de clase en la mañana, así que no pudimos, pero ya estamos acá. Doctor, un poco la idea era conversar una parte muy chiquitita de esta entrevista sobre las protestas, sobre el campo de la ilegalidad y cuándo se puede tornar ilegal, y del uso ya no legítimo, sino progresivo de la fuerza. A ver, usted está en su legítimo derecho de resistirse y de protestar mientras usted, por un lado, no viole los derechos de otros y además no cause ningún tipo de daño a las personas o a la propiedad, que es lo que nunca pasa. Yo puedo protestar con una pancarta, un cartel, pararme en la mitad de una calle en un semáforo en rojo, pero en el momento en que el semáforo se pone en verde, yo tengo que hacerme a un lado y permitir que los demás circulen, porque así como tengo el derecho a protestar, el otro tiene derecho a circular libremente, ir a trabajar. Si yo no quiero trabajar como parte de mi protesta, ese es mi problema, pero eso es lo que no sucede. Cuando yo paso esa línea y ya no permito que otros circulen, ya no permito que otros trabajen, pero además les destruyo su propiedad, destruyo propiedad pública, yo ya estoy dentro del ámbito de la ilegalidad y tengo que ser sancionado, porque yo ya no estoy hablando de ejercicio de derecho, estoy abusando de un derecho y ya entrando a lo que es, digámoslo así, materia del Código Penal. Ok, con esa lógica, muchos de los que han participado ya rompieron el principio de la legalidad de su protesta. Sí, claro, por supuesto. Creo que muy pocos no lo han roto, pero de ahí creo que la mayoría estaba en ese campo de la ilegalidad. Por eso me extrañaba a mí, doctor, el por qué fueron liberados. Yo sé que es parte de un diálogo y de unos puntos que debían cumplirse. Yo decía, pero bueno, espérate, primero el sistema de justicia que se pronuncie para ver el rol de cada uno de ellos dentro de estas protestas que, como lo hemos conversado, ya pasaron el límite. A ver, aquí hay algo de lo que nunca nadie habla y que evidencia la fractura del sistema, porque si la policía detiene a unas personas dentro de una protesta y los pone a órdenes de autoridad competente, el Ejecutivo no puede negociar, entre comillas, una liberación, porque ya están a órdenes de un poder judicial que es independiente. Entonces el Ejecutivo no puede llamar a la Fiscalía y decirle no los proceses, o al juez, ¿sabes qué? Mira, libéralos porque estamos a hacer un acuerdo aquí. Ya, pero doctor, ni siquiera porque vamos al momento, a la coyuntura, porque tú dices, ok, de forma general yo no puedo llamar, pero tengo una ciudad que está secuestrada, tengo una ciudad que está paralizada, una provincia, y lo que me están pidiendo es esto. ¿Puedo yo sí actuar como ejecutivo ahí, dado el caso? Lo que ocurre es que termina siendo más caro el remedio que la enfermedad, porque ese chiste lo vimos en el 2019 y consecuencia de eso tuvimos el 2022. Cierto. Como consecuencia de la suma de ambas fechas tuvimos el 2025 y tal como van las cosas pudiéramos llegar a tener un 2028. Okay. Entonces aquí lo que hay que sentar es buenos precedentes, porque el Ecuador de lo que está lleno es de impunidad y de malos precedentes. Si usted no empieza a sentar precedentes buenos, lo que va a hacer es simplemente dilatando el problema. Porque lo que siempre pasa, no importa, rompe, daña, destruye, poco y más mata. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ponerte a ti en la lista de las exigencias. No, tiene que quedar claro, nosotros no vamos a negociar con esta gente, negociaremos cualquier cosa, de tal manera que la gente tenga claro que si vas a salir a romper algo, más allá de que haya un acuerdo, tendrás que asumir las consecuencias. Como en el Ecuador la gente no está acostumbrada a eso, lo que ocurre es que se genera una suerte de impunidad, la gente piensa que tiene patente de corso para romper y destruir todo. No, y luego terminan también siendo perdonados. Doctor, si el Ejecutivo no puede, ¿no se le hace ilógico que los manifestantes o la representación de los manifestantes se lo pida? No, ilógico no, porque ellos no viven dentro de la legalidad, ellos piensan que tirando piedras es como se resuelven las cosas. Entonces, ¿cómo el otro resuelve el problema? Es problema del otro. Yo simplemente exijo. De hecho, muchas de las cosas que piden no tienen sentido. Quieren que se acabe casi que la era petrolera, pero quieren las rentas petroleras. No entiendo. Hablan del subsidio al diésel, pero andan en carros que consumen combustible. No entiendo. O la consulta popular que ya está en marcha, que es una cosa compleja. O sea, antes, yo pensé que era por el subsidio, ahora resulta ser que por la consulta. O sea, en realidad es protestar por protestar. Realmente no es que tienen un interés en coadyuvar, porque tienen tantos años en esta protesta y resulta ser que todavía no sabemos los resultados de las tantas conversaciones que han tenido. Doctor, digamos que estoy en Cotacachi y que yo no he podido abrir mi tienda durante 30 días. ¿A quién yo debo demandar? Bueno, es un poco complicado porque usted pudiera demandar en un momento dado o intentar demandar en un momento dado por responsabilidad contractual al Estado, porque tenía la obligación de garantizarle a usted su derecho al trabajo mediante
el uso de la fuerza pública, pero Ok. en un momento determinado el Estado está desbordado porque tenemos militares y policías en las calles cuidándonos Sí. de la delincuencia, cuidándonos de los disque protestantes. Algunos ya entran en el ámbito del terrorismo. Y además la delincuencia común, créame que no se da abasto. Ok. Porque podría usted demandar a los que les obligaron a cerrar la tienda. El problema cuál es, que uno tiene que individualizar. Usted tendrá que saber quiénes son, cómo y se llaman, señalar dónde el- viven para poderlos citar. Ok. Entonces es un poco difícil. Ok, lo entiendo perfectamente. Vamos del otro lado. Exceso, ¿cuándo es un exceso del uso de la fuerza, doctor? Cuando usted va más allá de lo necesario, ¿Y qué es lo necesario, pues? contener la agresión. En el Le momento pongo en los que la ejemplos, policía... ¿quiere? Claro, con gusto. Ya, le pongo el ejemplo de la persona a la que la responsabilizan por haber lanzado la bomba Molotov. ¿Ok? Ingresan, lo arrastran, lo sostienen, hay golpes de por medio, entran a la casa, de hecho. ¿Eso es un exceso? No. Ok. No, porque exceso es cuando, por ejemplo, hacen todo eso que usted dice, Ujú. ya lo tienen sometido, Ujú. el sujeto ya no representa un riesgo para la seguridad de nadie y a pesar de eso lo agreden o lo lesionan ya cuando no representa un riesgo. Está completamente vencido, está completamente esposado, está neutralizado. En ese momento lo que hagan pudiera ser en un momento determinado un exceso. Pero mientras él siga poniendo resistencia y siga representando un riesgo, no hay ningún exceso, porque hay que evidentemente aplicar fuerza para contener. Y es progresivo porque usted primero trata de que se calmen y conforme ellos van incrementando la violencia, el Estado empieza también a equiparar esa fuerza para no dejarse vencer. Digamos que puede ser incluido puñetes, patadas, uso de toletes, lanzamiento de estas bolas de goma, balas de goma, Cualquier perdón. medio racional que sea necesario para repeler la agresión. Incluso es parte de los elementos de la legítima defensa. Ok. Eso es lo que pudiera utilizar yo si mañana o más tarde me encuentro en la calle con unos protestantes. No necesito que la policía venga. Yo puedo repeler un ataque contra mí o mi propiedad en legítima defensa de un bien, que es mi propiedad o es mi vida, con todo el amparo de la Constitución y la ley. Entonces, lo que la fuerza pública hace es utilizar estos gases para que son elementos dispersivos, porque o el agua, cosas por el estilo, porque lo que se busca y lo que se intenta es neutralizar a estas personas sin tener que necesariamente llegar a aplicación de una fuerza mayor. Ok, entonces está medio complicado hacer las demandas o las denuncias que habían pensado uno. ¿Le puedo hacer solamente un paréntesis para que no se me para no olvidarme No, del por favor. tema, doctor? En días, ¿qué puede ser? Una semana más o menos, el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hablaba sobre una red de corrupción que emitían certificados médicos diagnosticando a personas que estaban privadas de la libertad con VIH, y que eso abría el campo para que estas personas pudieran ser liberadas. Dígame algo, es una enfermedad, pero no es una enfermedad catastrófica, ¿cierto? O cuando sí, bajo qué enfermedad le abre a usted la puerta de la celda, de la prisión. Cuando lo que usted padece requiere de tratamientos que el Estado no esté en condiciones de darle a usted. Entonces todo, pues. No. Sí, De pues, manera, doctor. por ejemplo, si alguien certifica que usted requiere diálisis pasando un día, Ya imposible. es muy complicado estarlo sacando pasando un día, el protocolo de seguridad, la gente, el vehículo, y obviamente pues si usted no se hace una diálisis que necesita pasando un día, al tercer día usted está muerto. Eso en casos como esos, por ejemplo, en donde el centro de salud que está dentro del CRS no puede darle las medicinas o la atención y su enfermedad es de tal gravedad que amenaza la vida si no tiene una atención constante. ¿Okay? En esos casos, el juez tiene que modular y decir, ¿saben qué? Sí, está debidamente justificado. Pero enfermedades como estas no son enfermedades de un certificado médico, son enfermedades de larga data que requieren de exámenes, que requieren de la presentación de historia clínica, porque usted no es que ahorita dice, ayer no estaba sano y hoy ya tengo una enfermedad terminal. A ver, tal vez ayer usted creía que estaba sano y hoy le descubrieron, pero no le descubrieron sin previamente un diagnóstico, Claro. una serie de exámenes. ¿Dónde están todas esas historias clínicas? ¿Dónde está todo ese historial que acredita que usted tiene una enfermedad de esta naturaleza? Y que con un simple certificado liberen a alguien, evidencia no solo la putrefacción del sistema a nivel de quienes otorgan los certificados, sino de quienes los aceptan sin decir nada, a pretexto de como yo no soy médico y aquí dice, y como aquí dice IES, eso es inaceptable. Ok, me quedo con eso, pero también con para hacer una investigación, doctor, de cuáles son los documentos que debe estar en esa carpeta que se anexen, además del certificado médico. Claro, depende de la enfermedad. Por ejemplo, si usted me pregunta, un juez que lo que debe hacer es
A ver, usted tiene como 17 detenciones, ya se da cuenta todo lo que rodea a esta persona. Y usted, la verdad es que para delinquir está como que bastante sano, pero para ir a la cárcel está como que bastante enfermo. ¿Sabe qué? Mire, yo este certificado, el juez que quiere hacer las cosas bien, este certificado no se lo va a aceptar. Yo le voy a dictar la prisión preventiva que me pide la fiscalía, pero le voy a dar 3 días para que usted me traiga toda la documentación, ¿verdad? Para que yo la haga analizar por los peritos de la fiscalía, los médicos de la fiscalía y los médicos de la Ministerio de Salud y todo, y verificar que esto realmente existe. Y entonces ahí me piden una audiencia y yo veo si le cambio la medida de prisión preventiva o no. Pero digamos que te extienden este certificado médico, digamos que alguien sucumbe a la corrupción, pero no significa que dejas de cumplir la pena si es que has sido sentenciado, no es que estás liberado. No, le mandan a cumplir la pena en la casa o en un hospital si es que requiere estar hospitalizado, sí, evidentemente. Ya, doctor, hace 3 semanas igual, yo no sé por qué la prensa dijo que eran 2 adolescentes que se habían escapado de esta, ¿cómo se llama? El cuidado de adolescentes infractores, pero tenían 18 y 19 años. ¿Qué hacían ahí? Si el sistema está fallando en eso, en entregar o liberar o derivar donde debe. Lo que pasa es que ¿a dónde los van a mandar? ¿A un lugar donde hay más hacinamiento? 2, probablemente ni siquiera sabían que tenían 18 y 19 años porque a veces no tienen ni la documentación completa. Y lo más importante, todo se hace de manera manual. Creo que lo más tecnológico que tienen ahí es una página de Excel en una computadora que al final ni prende. Entonces, si usted no tiene tecnología que le diga, oye, en 3 meses esta persona cumple 18 años, empieza a generar la documentación para derivarlo. Lo mismo en cualquier parte hoy por hoy, si usted sin tecnología no puede funcionar. Mientras la SNAI no tenga tecnología que le permita saber quiénes están cumpliendo penas, dónde las cumplen, por qué delitos, que usted solo con poner el nombre o la cédula de la persona sepa todo el historial, cuándo caducan sus prisiones preventivas, cuándo ya los tiene que liberar, cuándo los tiene que transferir. No hay manera de que usted pueda llevar un control de esto. Es muy difícil lograrlo, doctor, tener esa información cruzada y completa. No, eso es cuestión de tecnología y cuestión de voluntad. Porque con tecnología, con machine learning, con inteligencia artificial, le hace absolutamente todo, le hace un reporte diario de porque acuérdense que aquí está entrando y saliendo gente todos los días. ¿Quiénes tienen que entrar? ¿Quiénes van a entrar hoy? ¿Quiénes van a salir? ¿Cuándo van a salir? ¿Quiénes son los de mañana? ¿Quiénes son los que están enfermos? ¿Qué enfermedades tienen? ¿Qué cursos han hecho? Todo el historial de la persona solo poniendo el número de cédula. Doctor, vamos a pasar a otros temas, porque ha estado sobre, digamos, en esta mirada de la paralización y el despliegue de la fuerza, han llegado a la conclusión de que de lado, ¿no?, de la crítica al gobierno, que siempre hubo los recursos y que siempre hubo el marco legal para poder utilizar toda la fuerza y se evidencia en las protestas. Yo estoy repitiendo un poco lo que la gente dice. Todo lo que ha hecho el gobierno es legal, de lo que vemos. Me refiero al convoy, desplazamiento de fuerzas, presencia militar, es enmarcado en lo que la Constitución y las leyes le permiten. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a este nivel de agresividad, pero, a ver, más allá de que está enmarcado, en mi opinión, en la Constitución y la ley, es la obligación del Ejecutivo garantizar la tranquilidad de la gente, la libre movilidad, que la gente pueda trabajar, y en un momento determinado el uso constitucional, si lo quiere usted llamar así, de la fuerza, en la misma medida en que recibe una agresión. Porque también tenemos que entender que el policía, por muy equipado que esté, no es de palo, es un ser humano como cualquier otro que también tiene derecho a la vida y a la integridad física, pues esto no es cuestión de un solo lado. Sí, pues no es que te pones ahí, dame nada más, ¿no? Y además están ellos en defensa de los derechos de toda una ciudadanía. Yo creo que hasta ahora lo que el gobierno ha hecho es legal. A ver, que puedan haber existido en un momento determinado excesos por alguna razón, claro, y siempre los hay, pero no es necesariamente como una política pública. Eso es lo que hay que distinguir, cuando es una política pública y cuando es un exceso particular que no deja de hacer responsable en un momento dado al Estado y todo lo demás, evidentemente, pero no es que es una política pública de salgan a poner los muertos en las calles, ese no ha sido el caso. Ya, y luego se puede individualizar la responsabilidad de cada uno de los miembros de las fuerzas en ese momento. Sí, señora, a lo mejor yo pregunté mal, doctor, la cuestión es que no se necesitaba ningún marco regulatorio adicional para hacer lo que el gobierno hizo. La crítica es si actúa así legalmente, cuando debe hacerlo en una protesta que se ha desbordado, ¿por qué no hacerlo en otras condiciones de inseguridad? Porque la forma de contener la protesta es distinta a la lucha de combatir a la delincuencia. Porque, por ejemplo, si usted le pregunta
a los policías que van a la protesta, muchos de ellos llevan equipamiento antimotines, no llevan armas letales. Ok. Entonces es diferente. O sea, el equipamiento que usa la policía para cuidar un evento público es un equipamiento antimotín, ¿verdad? Que son bombas lagrimógenas, los camiones que llevan agua. La misma ropa que usan. Exactamente. ¿no? Y muchas veces van incluso desarmados para evitar que haya un exceso de la fuerza que pueda llegar a ser letal. Cuando usted combate la delincuencia, ¿verdad? Ya es otro nivel, es otro equipamiento, es otro nivel de entrenamiento y es otro protocolo incluso. Ya, ahora otra pregunta. Se cuestionaba la presencia de los militares en las protestas. Dicen los militares y la policía no tienen la misma formación. ¿Ameritaba? ¿Hay alguna diferencia, doctor? Esto es solamente con el ánimo de saber si lo actuado se ajusta a lo que la ley permita, que a veces la ley se queda corta frente a lo que el país necesita. Claro, a ver, sí, tienen entrenamiento distinto, tienen equipamiento distinto y tienen evidentemente una misión diferente. Pero en el momento en que la policía, y eso ya está autorizado y aprobado, que la policía está desbordada por la situación que se da, se requiere de un personal que tenga un equipamiento distinto, que tenga una logística distinta y que tenga un tipo de entrenamiento diferente. Por ejemplo, la policía no tiene los camiones que tiene la fuerza, que tienen los militares, no tiene el armamento que tienen los militares, no tiene mucha de la tecnología que probablemente utilizan los militares. Vimos hace unos días que se lanzaron unos cohetes contra una mina. Eso no tiene la policía. La policía no hubiera podido entrar y hacer esa operación. No, imposible. Esa es una operación estrictamente es que fue tierra, militar. aire, o sea, drones, una locura. Es más, y fíjese que eso no es solamente aquí. En la frontera que estaba desbordada entre México y Estados Unidos fue necesario desplegar a la milicia y tuvieron que mandar efectivos militares y gente con otro tipo de equipamiento y entrenamiento para poder contener esa ola de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales van a delinquir, no necesariamente a trabajar. Sí. Entonces llega un punto en el que sí, las Fuerzas Armadas son necesarias porque el Estado tiene que hacer uso de todo lo que esté a su disposición para poner a buen recaudo a la ciudadanía y evitar que esto se desborde en perjuicio del país. Sí, y además siempre está la protección de los derechos de, no sé si de la mayoría, pero la protección del Estado como tal. ¿Qué le pondría usted en el marco de lo penal a una posible nueva constituyente? Más allá de si se quiere o no se quiere, si se llega a votar. Porque la base de la crítica para esta constitución es que es pro delincuentes, doctor. No, pro delincuentes no tiene nada que ver con la Constitución. Mire, las leyes las hacen los hombres para los hombres. Quienes tienen que cumplirlas son los seres humanos y si no las cumplen no hay ley que sirva. Y eso es lo que vamos a vivir con una nueva Constitución. Tráigala de donde usted la quiera traer, traiga a los mejores constitucionalistas del mundo, tradúzcala, póngala en vigencia. No hay ley que sirva con una ciudadanía que no está dispuesta a vivir en el marco de la legalidad. Al mal escribano las barbas le estorban, esa es la verdad. Y vendrá de aquí a 4 años, 8 o 10 un gobierno que dirá que esta constitución es pro empresario y no pro pueblo, y entonces propondrá una que sea a favor del pueblo, porque simplemente estamos mal acostumbrándonos a que gobierno que viene, gobierno que quiere una constitución porque no le sirve. Bien. Pero si usted participó en las elecciones con esa constitución, gobierne pues con esa constitución. Sí, pero por ejemplo, el caso que más se repite, doctor, es sobre la prisión preventiva y lo que la constitución que no la va a poder permite. cambiar con la constituyente tampoco. ¿Por qué? Perdón. Porque no la va a poder cambiar con la constituyente, porque a la gente le han mentido. A ver, lean por favor lo que dice la Corte Constitucional cuando aprueba la constituyente. A ver. La parte final, entre las partes que dice claramente de que en el marco que tendrán que respetar aquello que esté vinculado con el marco de los derechos humanos. Como no es una asamblea de plenos poderes, sino simplemente constituyente, ¿qué significa eso? Que quienes se sienten ahí solo pueden hacer un librito que se va a llamar Constitución. Lo demás no lo van a poder tocar en términos de no van a poder poner presidente interino, legislativo interino, cambiar autoridades, no va a poder hacer absolutamente nada de eso. Como están simplemente para redactar un librito, pero vigente se encuentra otro que dice que no hay regresión de derechos. Ajá. Usted, por ejemplo, la prisión preventiva, que para penas de menos de 5 años no puede exceder los 6 meses, no le va a poder poner 2 años. No, o quitársela. O quitarla. No Ok. va a poder. No, tampoco va a poder poner la prisión preventiva oficiosa. O sea, de siempre. No, la que el juez dice, ¿qué delito es tal delito? Que está en el catálogo, sí. Usted, prisión preventiva de entrada sin analizar nada. Ah, ok. Es lo que ya. estaban proponiendo en un momento Sí, de sí, decir, sí. a ver, vamos a poner estos delitos y que si basta que usted la procesen por este delito, usted se va a la Usted prisión igual. preventiva. Aquí no vamos ni a discutir si usted es mamá, Ya. está dando de lactar, tiene enfermedad No incurable, importa, nada. ya. Y eso está prohibido por la Corte Interamericana. Entonces, en materia de derechos humanos, Ajá. que es poco lo que van a poder cambiar para hacerla pro ciudadano y no pro delincuente. No tiene nada que ver.
Cuando usted quiere aplicar las normas de buena fe, porque además sabe y no se ha corrompido, sin constitución lo hace bien. Le quiero hacer una pregunta horrible. A ver, dispare. A ver, aquí voy. Y digamos que sabemos todo lo que usted acaba de decir, que hay cosas que no se pueden cambiar, pero digamos, y que se llega a escribir esta constitución en la que se elimina la Corte Constitucional. Y digamos entonces que hay los Dios cambios. nos ampare. No, pero déjeme terminar mi historia. Entonces, y digamos que dentro de esa nueva constitución ya no tiene nada de los derechos a los que usted hace referencia y es regresiva de derechos. Y no hay una Corte Constitucional que diga, oye, te la estás pasando. Y te dije que no eras de plenos poderes, pero igual va y se aprueba en las urnas. ¿Cuál es la historia, doctor? ¿Qué vamos a hacer como Libia o como Irak? Okay. Porque le voy a explicar una cosa, es otra cosa que a la gente no le han dicho. Supongamos que en estos momentos la Corte diga, ¿saben qué? Mire, me cansé, ya, no va más. ¿Quieren derogar todo el capítulo de los derechos humanos de la Constitución? Aprobado. Deróguenlo mañana. Ya. Pero el Ecuador no va a dejar de estar sujeto a eso. ¿Por qué? Porque casi la totalidad de aquello que está declarado en nuestra Constitución es prácticamente copia y pega de convenios internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Ecuador es signatario. Ok. Entonces, lo que va a ocurrir es que un juez, en vez de decir en virtud del artículo tal de la Constitución, dirá en virtud del artículo tal del Pacto de San José, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, el Ecuador podrá sacarse eso de la Constitución, pero seguirá vinculado a convenios internacionales. La única forma en que el Ecuador pueda dejar eso de lado es saliéndose de todos los convenios internacionales. Pero en ese momento usted pasa a ser, yo qué sé, Somalia, Irak, Libia, alguna cosa de esas. Y evidentemente pues va a ser aborrecido en el contexto internacional. Y la primera parte que nos va a afectar a nosotros es evidentemente la parte económica, porque ningún organismo multilateral le va a prestar a un país como este dos centavos, ¿no? Doctor, le agradezco mucho, como siempre nos quedamos con muchos temas para conversar, pero ahora en la pausa nos quedamos ahí un ratito. Con todo tijereteando. Doctor Julio César Cueva estuvo con nosotros, abordamos varios temas ligados a el sistema judicial y evidentemente también en cuanto al Código Penal. RTP